la noche. Ya está en el estudio Luisa Conesa, ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestra en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, es experta en litigio constitucional y sectores regulados, así como en política de drogas. Luisa, bienvenida a Nueva Cuenta Foro Global, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Oye, has hablado con nosotros sobre el tema de drogas, pero también otros de tus temas de profesionalización y de conocimiento es la Suprema Corte de Estados Unidos. Estamos viendo ahorita que el juez Anthony Kennedy ayer anunció su retiro. ¿Qué significa esto cuando un juez anuncia su retiro? ¿Por qué lo tienen que anunciar? ¿Qué poder le da al presidente de Estados Unidos, y en este caso al presidente Trump? Dijo, pues todo. La verdad es que fue una noticia muy triste para los liberales. Kennedy, si bien es un ministro predominantemente conservador, también había sido el swing vote, o sea, aquel que en algunos, o sea, cuando estaban empatados los liberales y los conservadores, en algunas veces se iba con unos y en algunas veces se iba con nosotros. Dado que el último appointment de Trump, que fue Gorsuch, ha resultado ser, como él pues esperaba, muy conservador y ha sido clave en decisiones recientes, que si quieres ahorita hablamos un poco de eso, que han sido predominantemente conservadoras, pues el hecho de que se vaya el swing vote pues es gravísimo. Los ministros en la Corte de Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en México, son vitalicios. Este ministro lo nombró Ronald Reagan y ya tiene 80, early 80s. Entonces, pues ya, el señor dijo, pues ya es hora, me voy, pero pues lo que le hace es empoderar a Trump para poner un ministro más. Obama le tocó dos, ¿no? Él puso a Elena Kagan y a Sonia Sotomayor, ¿no? Dos mujeres liberales, las dos de minorías. Es correcto. Y en el caso de Trump le toca básicamente un nombramiento que le tocaba a Obama, pero que el Senado no le permitió a Obama llenar la vacante que había dejado el juez que se fue y que entró al final Gorsuch. No, pero entonces Trump ahorita quiere jueces conservadores, ¿no? Sí. Tres decisiones recientes de la Corte hablan justo de ese viraje ideológico. El tema de los sindicatos, el tema del pastel de la pareja gay que demandó un pastelero y el tema de derechos sexuales y reproductivos. Sí, yo diría que, o sea, en este último term de la Corte podemos hablar como de tres casos, pues, tristes, insisto, tristes para los liberales, que es el del travel ban, que es Trump contra Hawái. El veto migratorio, claro. Que ese es durísimo, es donde la Corte dice que se vale que el presidente, en uso de estos poderes amplios de conducción de política migratoria y seguridad nacional, básicamente discrimine a un sector, o sea, con base en la religión, ¿no? O sea, porque era un Muslim ban. Y lo que hizo la Corte fue ignorar todo el contexto del asunto, ignorar todos los tweets de Trump, que de hecho en su voto minoritario la ministra Kagan leyó y dijo, esto no es una medida neutral, esto es una medida anti un grupo religioso, y dijeron, no, tiene poder para hacerlo. Lo cual es totalmente contrastante con el caso precisamente del gay baker, en el cual una pareja gay en Colorado le pide a un baker que les haga un pastel y él se niega en términos de libertad religiosa. Y entonces dice que hacer el pastel con la bandera del arcoíris de una pareja del mismo sexo ahí en pastelito violaba su derecho a la libertad religiosa y gana, ¿no? Y gana. Es un caso que algunos dicen, bueno, no es tan grave porque tiene mucho que ver con, o sea, con la manera en que la Comisión de Derechos Humanos de Colorado lo trató, que se burló como de sus creencias religiosas y que lo comparó con el Holocausto. Entonces, bueno, o sea, podría ser un poquito narrow, pero lo cierto es que es una decisión, pues, negativa, ¿no? O sea, es un precedente, pues, anti-gay. Y entonces, o sea, pero luego tienes este mismo argumento de libertad de expresión que se utiliza ahora para otro lado conservador, que es el de, es uno de se llama Planned Parenthood, es uno de California. La organización que defiende derechos reproductivos de mujeres. Entonces, ahí eran hospitales de California de crisis, o sea, en los cuales ellos se quejaron en contra de una ley que los obligaba a hablarles a las mujeres cuando llegaban a los centros. Una mujer embarazada, ¿no? Una mujer embarazada, o sea, que quería evaluar una terminación del embarazo, y una ley que les obligaba a informar, no a sugerir, no a convencer, sino a informar. Darles un folleto. Así es, sobre la posibilidad de interrupción del embarazo y las opciones. Ellos dijeron que eso violaba su libertad de expresión, que era lo que se llama compelled speech, y la Corte le dijo, estoy de acuerdo. Wow, entonces con esos tres fallos recientes estamos esperando que los siguientes fallos que vengan en los próximos meses y años podrían ser en ese sentido, ¿no? O peor. O peor. Ahora, Trump, Kennedy se va el 31 de julio. Inicia un proceso largo en donde va a nombrar al presidente a 2 o 3 candidatos y el Senado elige. Es correcto.
¿Cuándo podríamos tener un nuevo juez en la Suprema Bueno, Corte? o sea, nada más un poco una precisión, es un poquito distinto porque no hay una terna como pasa en Ok, México. como Ahí en México, mandan a un candidato, ¿Es hay un uno? shortlist, o sea, que lo que sea, o sea, ya un poco lo que se ha liqueado son puros jueces de carrera, nada de Sí. académicos, puros jueces y obviamente todos conservadores. Y entonces, después de un proceso, hay como un vetting tal, y le hacen los hearings y solamente a uno. Y aquí lo que están haciendo los demócratas es hacer lo mismo que hicieron los republicanos en la otra Con elección, Obama. y es parar el voto, hacen tanto sean nuevas elecciones, porque aparentemente hay unos 4 o 5 ministros, senadores, Sí. que son conservadores que podrían decidir. Lo que es particularmente grave en este caso es la posibilidad de que Roe versus Wade, que es el asunto De aborto. insignia de aborto, que es el que dice que las mujeres tienen derecho a la privacidad y que los estados no tienen la competencia para anular ese derecho, podría revisarse. Y entonces, este ministro ha sido clave en casos que siguieron a Roe, en los cuales estuvo de acuerdo con el precedente, un poco por la doctrina de Estados Unidos, Sí. que se llama stare decisis, que es respetar precedente. Si bien hubo uno reciente en donde él permitió la prohibición de esto que se llama partial birth abortion, que es un aborto en el segundo trimestre, que es un caso muy trágico, o sea, en casos muy particulares, muy peligrosos, en donde el niño viene con daños genéticos graves, y había un estado que lo prohibió y la Corte dijo, está bien. Entonces, con ese precedente, pues que era negativo, pero al final del día, Roe versus Wade se mantenía. Ya. Y con un nuevo ministro, eso Puede está cambiar. en el aire. O sea, entonces la estrategia de los demócratas es parar esto hasta que haya elecciones en noviembre. Vente pronto para que hablemos de esto. Hay que darle seguimiento a este tema, es importantísimo Claro a la que sí. Corte y evidentemente después de la elección también a ver cómo se reconfigura la Corte. Muchas gracias, Luisa, con Mil gracias, Fernando.